Buenas tardes, compañeros y maestras. Nuestro tema a presentar es sobre la cultura zapoteca y espero y sea de su agrado. ¿Qué fue la cultura zapoteca? La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos que revelen su trayecto migratorio. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a su asentamiento en tierras a grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl, que significa gente del árbol zapote. Ubicación de la cultura zapoteca. La primera capital de los zapotecas fue Montalbán. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Su capital era el Montalbán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podían avistarse los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en 3 grupos. Del Valle de la Sierra y del Sur, lograron dominar a esas tierras a través de los estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca, en la costa sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Alrededor del 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Mitla, en el Valle de Oaxaca, se convirtió en la más importante, entre otras cuestiones por su arquitectura, con edificios ornamentados y puestos alrededor de las plazas. Características generales de la cultura zapoteca. A partir del 800 a.C., Mitla pasó a ser la ciudad principal. Entre las características generales de la cultura zapoteca se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana, por ejemplo, en el arte con el uso de piedras preciosas, en la arquitectura con la edificación en forma piramidal y en la religión con la adoración a múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica y más compleja en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Estaba determinada por la siguiente estructura piramidal. Gobernantes. Era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades. Élite. Era el sector integrado por altos guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Comerciantes. Era el sector que, debido a sus actividades comerciales, contaba con cierto prestigio que los diferenciaba de la mayoría de la población. Artesanos. Era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores y alfareros, entre otros. Esclavos. Era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Se les usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos y esclavos estaban obligados a ir a la guerra. En el 800 a.C. decayó el poder en la capital de Montalbán. No se le conoce la causa, dado que no presenta rastros de violencia o guerras. La ciudad de Mitla, destacada por su arquitectura, pasó a ser el centro principal. Durante la conquista española, la sociedad piramidal de los zapotecas se redujo, de esa manera considerable, a campesinos que pagaban tributos. En la actualidad predominan algunos habitantes zapotecos, en zonas rurales de México, con una cultura moderna y compleja, que unifica características mexicanas, coloniales, españolas y prehispánicas. En la actualidad, el zapoteco más famoso es Benito Juárez, nacido en la aldea de la Sierra de Guelatao. Fue presidente de México desde 1858 hasta 1872, y a modo de reconocimiento se celebra una fiesta nacional anual que consiste en una peregrinación a Oaxaca con motivo de conmemorar el día de su nacimiento.
Otros reconocidos y respetados zapotecos son los escritores indígenas Víctor de la Cruz, Víctor Terán, Natalia Toledo Paz y Mario Molina Cruz. Economía de la cultura zapoteca. La economía zapoteca se basó en el cultivo de maíz, frijoles, calabazas, café, trigo y caña de azúcar, y en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Por ejemplo, desarrollaron terrazas artificiales en las laderas de los valles de manera escalonada para evitar que la lluvia arrasara con la cosecha. Estas terrazas además eran regadas por extensos canales que se alimentaban de los manantiales naturales. Estos avances permitieron abastecer el consumo interno y externo, ya que podían comercializar sus productos con los pueblos cercanos, tanto de tipo agrícolas como artesanales, también cerámicas y tejidos. Dioses de la cultura zapoteca. Como otras culturas, los zapotecas adoraban al Quetzalcóatl. Al igual que en otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Xipec Totec, relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Como símbolo de la nueva vegetación, Xipec Totec usaba la piel de una víctima humana para representar la nueva piel que cubría la tierra en la primavera. Además, daban ofrendas y sacrificios a los siguientes dioses: Tlahtlahuaqui, dios del sol; Pitao Cosobi, dios del maíz; Coqui Becelao, dios de los muertos; Quetzalcóatl, dios de los vientos; Pitao Cosijo, dios de la lluvia y la tormenta; Xonasi Quecuya, dios de los terremotos. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo tierra, donde descansaban los restos de los antecesores. En la zona de Montalbán se han encontrado más de 170 tumbas subterráneas, muchas de ellas con bóvedas y anticámaras de paredes decoradas que denotan la riqueza de la ciudad. Las tumbas muestran signos de haber sido abiertas de manera regular, lo que evidencia la preocupación o la adoración de los zapotecas por el culto de sus antepasados. Costumbres de la cultura zapoteca. Aún se celebra la Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca. Entre las costumbres y tradiciones de la cultura zapoteca se destacan el Día de los Muertos. Era una de las celebraciones que formaba parte del calendario religioso de los zapotecas y consistía en realizar ofrendas a los dioses, como acto necesario para trasladarse al más allá. Además, realizaban danzas al ritmo de la música, dado que era un día conmemorativo pero alegre. En la actualidad, es uno de los eventos mexicanos más destacados y reconocidos. La Guelaguetza era una celebración zapoteca en la que se realizaban cultos a distintas deidades, como a la Virgen del Carmen, en el centro de Oaxaca. En la actualidad, la festividad permanece vigente, como una de las más grandes en el estado de Oaxaca, llamada también Fiesta de los Lunes del Cerro. La danza de la pluma era un baile tradicional que formaba parte de la Guelaguetza. Surgió con el fin de representar la conquista de los valles centrales por parte de los españoles y se usaba como medio de evangelización. La danza se presentaba con los dos bandos, uno de los españoles y otro de los pueblos mesoamericanos. Vestimenta primitiva. Antes de la llegada de los españoles al noble suelo mexicano, el vestuario plasmado en las antiguas esculturas se basó en líneas generales para ambos sexos, en tener el tórax y el busto descubierto. Solo cubrían la parte inferior del cuerpo. Los hombres utilizaban una tela conocida como taparrabo o mastate, y en el caso de las mujeres se denominaba faldilla, que era una indumentaria de tela rústica que ellas mismas elaboraban. Además portaban el cabello suelto, sin ningún adorno, y ambos sexos no utilizaban zapatos, es decir, estaban descalzos. Moderna o postcolonial. Influenciados por la cultura española y el adoctrinamiento del catolicismo sobre estas culturas, evolucionó la forma de vestirse de esta y las otras culturas precolombinas. Por eso, se evidencia una vestimenta más elaborada, estilizada y con mayor cantidad de prendas. Uno de los cambios fue la sustitución de los taparrabos en los hombres por los calzoncillos de manta, usados desde mediados del siglo XVI por los zapotecas.
El más enriquecido de los vestuarios fue el de las mujeres, pues anexó el uso del enredo, que es una prenda teñida con colorantes de origen natural, y los huipiles. Lenguas zapotecas. La escritura jeroglífica zapoteca fue la base de escrituras mesoamericanas posteriores. La cultura zapoteca practicaba una macrolengua, es decir, un idioma conformado por varios dialectos diferentes que no resultaban comprensibles entre sí. Esto se debió a las estrechas relaciones comerciales que mantenía con algunos pueblos cercanos, como los olmecas, teotihuacanos y mayas. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura propio, basado en jeroglíficos y otros símbolos, que grabaron en tierra edificios y tumbas. Además, desarrollaron un sistema numérico representado por puntos y barras, que diagramaron en un año de 260 días, y que habría sido la base de los calendarios maya y azteca. Aportes de la cultura zapoteca. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en arquitectura, arte, escritura e ingeniería. Entre los principales aportes para las civilizaciones posteriores se destacan el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario, la creación de un sistema numérico. Astrología. Eran astrólogos experimentados, es decir, observaban los astros y las estrellas y su propio ciclo astronómico. Tanto era así que fueron capaces de establecer una especie de registro astronómico con el que eran capaces de medir el tiempo basándose en sus propias observaciones. Actualmente, hoy en día todavía existen asentamientos de pueblos zapotecas. De hecho, la civilización zapoteca se divide en dos grandes grupos. Uno se encuentra en el istmo de Tehuantepec y el otro en el sur de Oaxaca. En estas zonas viven entre 500,000 y 700,000 habitantes, que hablan una gran variedad de lenguas, 15 diferentes. Con la llegada de los españoles aprendieron el idioma y se convirtieron al catolicismo. Conclusiones. La cultura de los zapotecas fue una cultura que se estableció en la región de Oaxaca, que prevaleció entre los años 1500 a.C. hasta 1521 después de Cristo. Los primeros zapotecas se asentaron en los valles centrales y en el istmo de Tehuantepec. Esta cultura fue la constructora de la más importante ciudad prehispánica de Oaxaca, que fue Montalbán, y desde su fundación fue la base cultural de la región. Este es de suma relevancia para nuestro país, ya que nos brindó un vasto aporte no solo cultural, sino que en distintos aspectos como lo es la astrología, entre otros. Es importante conocer de ella por esto mismo, y de igual manera para podernos adentrar de manera más satisfactoria en sus ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, ya que formaron y siguen formando parte de nuestras raíces, de lo que somos hoy en día. A continuación les vamos a presentar las fuentes, y nuestro equipo fue integrado por mi compañera Ariana y por mi compañera Sherlyn y yo. Muchas gracias por su atención.